Cuando yo tendría algo así como 8, 9 años, llegó el cine a Tlalpan, el cine Tlalpan que está en San Fernando, estaba en San Fernando, y era de pues 3 películas por 1.50. Y yo iba casi todos los días al cine Tlalpan. Entonces veía una cantidad de películas a la semana. De hecho, me acuerdo que hacía esta estadística de cuántas estadounidenses, cuántas mexicanas, cuántas italianas veía. No sé para qué lo hacía, pero llevaba yo mis estadísticas y yo creo que eso fue como mi escuela, el cine, el ir casi todos los días a un cine que quedaba a 2 cuadras de mi casa y que era prácticamente la única diversión que había en Tlalpan, aparte de jugar fútbol en las tardes, ir a ver películas. Yo recuerdo que una noche mi papá me fue a sacar a las 11:30 de la noche, algo así, porque yo había entrado a las 4 de la tarde, pero pasaban una serie del Llanero Solitario de episodios, que era de televisión, y pasaban todos los episodios del Llanero Solitario, que eran de 2 series. Entonces han de haber sido como 300 episodios, yo no sé cuántos eran, pero había empezado a las 4, y entonces me acuerdo que a las 11:30 me fueron a sacar y no había acabado todavía. Cuando compré mi camarita Super 8, el American Photo en Madero, inmediatamente en camión me regresé, en mesones, eran los camiones que eran de mesones a Tlalpan, y ya desde el autobús, en el 66, desde el autobús agarré mi cámara, no me aguanté, desde la ventanilla me vine filmando a los camiones, los coches que venían, llegué a ver a la que fuera la madre de mis hijos, la única esposa que he tenido, y hace mucho tiempo, ¿no? No quiere decir que siga teniendo. Y y entonces la filmé a ella y luego llegué a mi casa y filmé mi cuarto, mi recámara, los discos que oía, los Beatles que están ahí, esos mismos. Desde aquel entonces era mi primer cortito. Y le puse un día. Y con música de Dave Brubeck, música de jazz, se lo ponía a mis amigos que iban a la casa, les ponía el rollito con un proyectorcito y el disco de Brubeck. Y les encantaba ver ese cortito. Entré al CUEC, no sé cómo me admitieron la primera vez, si yo pensaba que era como un hobby, a lo mejor no lo dije en el examen, pero, pero yo así lo veía, estaba yo recién casado inclusive, entonces pensaba simplemente, pues filmaba yo sábados y domingos, así como, pues sí, así como una afición. Y yo entraba a la Villa Olímpica, ¿saben con qué? Con la credencial del CUEC. Me ponía yo la credencial del CUEC aquí, que tenía una camarita, y entraba a la Villa Olímpica así con mi camarita de Super 8, no me decían nada, yo llegaba como si nada, de traje, y paz, entraba y salía. La credencial del CUEC fue de lo que más me sirvió realmente. Por eso volví a entrar en 71, la verdad lo puedo confesar. Lo curioso es que tengo la baja del CUEC firmada por González Casanova y la siguiente credencial del CUEC del 71 firmada por González Casanova. Digamos que estuve 2 años en el CUEC, bueno, medio año porque sí me dieron de baja el primer medio año. Y también era raro en el 68 porque yo trabajaba de publicista, iba de traje al CUEC en 68 y me veían como sospechoso. Yo en el CUEC siempre fui sospechoso. En 68 pensaban que era policía o cura. Y en el 71 era yo superochero, entonces de las dos formas se me vio mal en el CUEC. Yo hago cine, yo ya filmé con Ofelia Medina, con Juan Ferrara, con José Alonso, etcétera. Y estos cuates jamás han filmado nada. Yo he hecho 2, 3 cortos, he ganado el premio Luis Buñuel y todavía me tratan así como si fuera yo de segunda. Entonces decidí salirme del CUEC por eso. Cuando hice ya mi primera película digamos, le hice El Fin, no sabía cómo se editaba. Entonces le edité con una lamparita de estas para buscar lámparas ciegas, así viendo la película con la lamparita. Después ya me enteré que había moviolas, que existían. Así fue viéndola así. O sea, de hecho, así empezó el Super 8 con concursos. Se convocó al primer premio Luis Buñuel por el grupo Las Musas, con que mencioné de Oscar Menéndez, Rubén Gámez, etcétera. Eh, en 70. Se convocó en 69 y el tema era el concurso fue el problema principal. Y entonces presentamos como unos 15 realizadores películas en ese primer concurso en 70, que se llevó a cabo en el Club de Periodistas. El premio eran 5 premios, 5 primeros lugares, que eran 5 diplomas firmados por Luis Buñuel. No había ni segundo, ni tercero, ni premio en económico, era la firma de Buñuel nada más. Y ese primer concurso, pues ahí surgimos un montón
de personas activas hasta la fecha, como Alfredo Burrola, como Gabriel Retes, como Carrasco Zanini, como Paco Ignacio Taibo, Enrique Escalona, David Celestino, Jesús González Dávila, que murió recién, entre otros muchos más, ¿no? Luis Cisneros. Después hubo un segundo concurso que organizó ya la Facultad de Economía de la UNAM, ya no el grupo Las Musas, y se polarizó y se politizó de una manera fuerte realmente. Entonces ahí se surgieron dos grupos, la cooperativa de cine marginal y el nuestro, que era el taller experimental de cine. Pero las pugnas eran horribles, a nosotros nos acusaban de pequeños burgueses, los de la cooperativa. Ellos hacían un cine militante y de hecho creo que fueron un grupo muy importante, el antecedente quizás del canal 6 de Julio, aunque no hay vinculación creo histórica, ni se conocieron, pero de alguna manera es como un antecedente en cuanto a grupos, ¿no? Y la cooperativa fue muy importante porque recorrió el país entero exhibiendo sus películas hasta que se acababan, porque eran los originales, y los pasaban hasta que la película estaba destruida totalmente. Y nosotros sí fuimos más como cine de autor, más pequeño, porque ese era cierto. Y la mayor parte de nosotros del taller nuestro pues se fue a la industria, ¿no? La mayoría actualmente, pues Alfredo Burrol es director del sindicato de directores, Gabriel Retes, embajador casi en Costa Rica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después hubo la ANDA, acabaron los premios Luis Buñuel. Organizamos uno en Zacatecas, un premio Luis Buñuel que fue un fracaso. Ahí Monsiváis salió protestando y muchos protestaron ahí de ese concurso, Carlos Bracho, José Agustín. Y después la ANDA ¿En qué años? empezó a hacer, la ANDA empezó en 82. No, perdón, en 72. En 72. Los primeros Luis Buñuel fueron 70, 71 y 73. Y la ANDA empezó en 72. Se fue mal visto sobre todo por la cooperativa de cine marginal de la ANDA, porque era como cooptar un poco pues el ANDA, el PRI, etcétera, cooptar a los cineastas. Pero aún así ahí participó, el primero lo ganó Retes, el primero de la ANDA. No, Diego López con Live. Gabriel Retes ganó en 73 con Tribulaciones en el seno de una familia burguesa. Esa fue la última con la que ganó Retes. El de la ANDA llegó en un momento dado a tener más de 100 películas inscritas. Y duró hasta 1980. Después el CREA, que era el Injuve, organizó algunos concursos, pero también fueron muy de dudosa. Yo trabajé en algunos de ellos, di clases en el CREA, pero ahí los jurados y los juicios no eran del todo, no fueron muy claros normalmente. Y se acabaron los concursos y se acabó como una de las motivaciones principales. Fueron 10 años de concursos, del 70 al 80. Yo, bueno, puedo decir que obtuve premios en todos esos años. Nada más el 71 fue el más bajo, creo que nada más fue una mención, pero en los demás casi. Y en la ANDA, pero también me quedé sin competidores porque realmente la mayoría ya no estaba compitiendo. Entró como una segunda generación donde estaba Alberto Cortés, Rafael Rebollar, Luis Lupone, Alfredo Roberts, Juan Antonio de la Riva. Ellos llegaron como en una segunda etapa hasta que se acabó, hasta el 89, el último año. Por ahí tengo la carta que dice hasta tal fecha vamos a revelar Super 8. Lo organizó un grupo que se llamó Las Musas, donde estaba Oscar Menéndez, Rubén Gámez, Juan José Gurrola, Juan de la Cabada, Leopoldo Ayala, Víctor Fosado, Sergio Béjar, entre otros. Ellos organizaron este premio Luis Buñuel y Oscar Menéndez prometió que después del concurso iban a organizarse talleres de cine. Y convocó y fuimos algunos y Oscar no llegó y luego, en el caso es que nunca hicieron los talleres. Entonces dije, bueno, si no hacen ellos los talleres, pues yo hago un taller. El número de alumnos más o menos están cerca de los 4,000 ya en 21 años. Yo creo que talleres, calculemos un promedio de 4 por año, 5 por año más o menos. Ahorita estoy dando todos los días, por ejemplo, en este momento. Entonces, bueno, lo importante de estos 21 años de la clase es que pues haya ya personas que se han desarrollado, que han salido y que han incluso, algunos trabajado comercialmente, otros no, otros multipremiados internacionalmente. Primero que nada, Guadalupe Miranda, ella fue mi alumna mi alumna continua. Yo creo que ella tomó como unos 6 o 7 talleres conmigo, porque además trabajaba conmigo, y fue mi asistente de dirección en el Toque de Rock 4 años.
y fue mi asistente mañana, tarde y noche, es decir, de todo el tiempo en la película. Entonces fueron 4 años de estar filmando todos los días casi, o casi todos los días. Bueno, todos los días editando y filmando fines de semana, pero fueron 4 años. Luego, desde luego, Aparicio, Jaime Aparicio, Alan Cotton, Sergio Andrade, Armando Casas, profesores del CCC también, una alemana, ¿cómo se llama esta? Una alemana que venía de vacaciones, tomó el taller en el Carrillo Gil y actualmente da clases en el CCC. Cuando hice Super 8 era llevando las películas a las casas de cultura, por ejemplo, a los CCH. Yo, por ejemplo, en el CCH Naucalpan estuve yendo 4 años seguidos, todos los jueves. Durante el periodo de clases, estuve proyectando en la Casa del Lago, pues buscando siempre foros. Me encantaba andar con mi camioneta y llegar a las plazas, proyectar película, filmar en la región, andar conociendo. Pero una vez en Oaxaca me bajaron 30 y tantas películas, proyector de cine, cámara de fotos, las maletas para una gira de mes y medio, maletas de ropa de una chava que me ayudaba y mías. Nos dejaron sin nada y tuve que suspender mis giras por las casas de cultura, sobre todo de Oaxaca y Chiapas. Recorrí casi los 2 estados completos y me encantaba. Realmente era... Porque te metías llegabas a cada pueblo, a cada lugar, y me metía a las bibliotecas, eran las casas de la cultura, había bibliotecas, entonces a leer la historia de la región, el lugar donde estaba, el origen, entonces a filmar lo que estabas viendo, y al día siguiente en otro pueblo, y a comer lo que había, y en fin, pero no pude continuar. Se llamaba Cine Rodante ese proyecto. Duró como año y medio. El Limba me apoyó un poquito. Y luego ya las casas de la cultura de cada región. Del 81 al 83. En 83 fue el robo en Oaxaca. Afuera de la Catedral de Oaxaca. Nos bajamos al mercado a tomar unas aguas ahí. Y cuando regresamos, el carro ahí, pero vacío. Y las puertas cerradas, incluso con seguro. Así como muy irónico el asunto. Yo pienso que fue la ley de aquel entonces, porque por mis declaraciones escandalosas que hacía yo a la prensa, no tenían que ver con las películas que eran infantiles, lo que llevábamos, pero yo había dicho no sé qué, que las cine social y no sé qué para liberar a los pueblos, no sé qué habrá dicho. Y el caso es que nos robaron todo, yo creo que para ver qué traíamos, pero pues ya vieron que todo era infantil. Y algunos originales, uno de Cricri con el taller de la Compañía Nacional de Danza, que era original, no había copia. En la actualidad es dificilísimo. Todavía en los 70, en los 80, en cualquier parte te abrían las puertas. Actualmente no. Actualmente es más difícil porque lo único que hago es estrenar un video cuando lo termino. Con el estreno ahí tratar de vender algunas copias, que no se gana mucho, y dejarlo en circulación, dejarlo a la venta. Inmediatamente salen piratas en VCD, lo cual a mí no me molesta. A mí la piratería de mis videos, yo más bien es un orgullo, porque digo, bueno, si hay personas que les interesa ver mi material y lo copian y se vende, pues digo, qué buena onda, porque más personas me van a ver. Y aparte, yo no tengo la posibilidad de llegar a las personas que los piratas llegan. Yo vendo en el Tianguis del Chopo, en la librería Gandhi y en el mercado de Mixcoac principalmente, luego en otros lugares también, pero es donde tengo más años. El rock, para mí fue, hablo de puros parteaguas, ¿verdad? Creo que he tenido muchos parteaguas en mi vida. Yo lo oí a los 7 años, la primera vez que oía Ahí nos vemos Cocodrilo con Bill Haley. Estaba en segundo año de primaria, 7, 8 años tendría. Yo desde ahí quedé prendado con el rock, porque para mí fue como... tuvo una importancia generacional. De hecho, bueno, el rock fue la primera música hecha por jóvenes para jóvenes en la historia del planeta, ¿no? Antes del rock los jóvenes no tenían música propia. Fue como la identidad juvenil que surgía a nivel mundial, y en el cine se da, por ejemplo, con James Dean, y luego se dio con Marlon Brando, y luego obviamente con Elvis Presley. Entonces todo ese rompimiento generacional yo lo viví plenamente. Yo hasta la fecha soy anti salsa prácticamente, ¿no? Anti música guapachosa. Yo creo que la esencia del rock es la rebeldía, es el cuestionar, el sentido, el humor negro también que tiene el rock.
Es un poco el desenfado, pero sí me gusta el rock en cuanto a a la actitud que va muy ligada a mi vida. Yo pienso que yo vivo como rock and rollero, como cineasta rock and rollero en cuanto a forma de vida. Entonces, siento que el rock fue una parte fundamental en mi liberación personal, existencial, y me ha interesado mucho el desarrollo del rock mexicano, sobre todo a nivel letrístico. Entonces yo creo que hubo una época, sobre todo a principios de los 80 y hasta la fecha, donde hay excelentes letristas como Jaime López, como Gerardo Enciso, como Armando Palomas, como Roberto Ponce, sobre todo los que están en el ámbito más cerca de la música rupestre, el llamado rock urbano, rock rupestre. En la contracultura pienso que hay mejores artistas, mejores músicos, mejores cantantes que lo que vemos oficialmente en la televisión. Yo considero que, por ejemplo, para ir rápido, Gerardo Enciso y Jaime López son superiores, pero en todo no sé, a Juan Gabriel, a Luis Miguel, guardando las comparaciones. Bueno, Luis Miguel ni es compositor, no, más bien es el rey de los covers, ¿no? De Maximiliano a la fecha. Entonces, a lo que voy es que Juan Gabriel con todo ahí su dominio musical y no sé, pero no tiene las letras de un Jaime López, ni la armonía, ni la calidad de un Gerardo Enciso, nada más para ponerse dos ejemplos, habiendo otra buena cantidad de músicos. Entonces ya ves que estoy en ocasiones en el Foro Alicia, me siento privilegiado y digo, ¿cómo aquí habemos 100, 150 privilegiados que estamos oyendo esto y el resto que está afuera y que viendo la televisión ni siquiera sabe que esto existe, ¿no? Y creo que realmente en la contracultura es donde se da lo más importante a nivel todo, a nivel pintura, a nivel cine, a nivel teatro, a nivel música. Y a mí me interesa sobre todo, algo que me gusta, no sé por qué, eso no lo he descubierto el por qué, es como captar a los grupos o a los solistas que van a ser famosos. Eso me gusta mucho. En el caso de Rodrigo, por ejemplo, incluso de Three Souls in My Mind. No es que el Three Souls no fuera famoso cuando yo los conocí, y era famoso, pero no la fama que agarró después con el Tri. De alguna manera me tocó el Three Souls en la vanguardia, me tocó Rodrigo cuando empezaba. Con ese espíritu grabé las ultrasónicas pensando que iban a durar más y que, bueno, lástima que se separaron, pero también ese fue el espíritu un poquito como a la Trevi, un poquito adelantarme a la consagración. La Trevi ya era la Trevi desde luego, pero aún así fue su mejor época finalmente. Entonces como que tengo cierta predilección me gusta como adelantarme al futuro. Las mujeres yo creo que serían como una obsesión en mi vida. No una obsesión, una obsesión sería feo, ¿no? No sé qué sea. Pero sí yo creo que las mujeres han formado una parte muy importante. Y van, pero no van como tema, van como implícitas. Bueno, a veces como temas, porque tengo varios documentales sobre mujeres. Con Ofelia Medina tengo Ofelia Medina el Super 8, El Ángel de la Paz, con Gloria Trevi, Nuestro Ángel de la Guarda, con las Ultrasónicas 3 documentales. Lo que pasa es que a Ofelia Medina le agarré la palabra. Ofelia acaba de filmar con Manuel Michel Patzi, mi amor. Y Ofelia me dijo, vio mi película Todos los caminos van a Nexas y me dijo que le había gustado. Me dice, a ver cuándo hacemos algo. Creo que a los 3 días yo ya le estaba hablando para hacer algo. Y se portó muy bien Ofelia porque nos fuimos a Acapulco con ella. Ya estaba haciendo Lucía Sombra, que era una telenovela ya era conocida Ofelia Medina de alguna manera, aunque era 71, pero eran 2 años que había hecho muchas cosas. Y se portó muy bien con nosotros. Filmamos un fin de semana en Acapulco. Pasamos por ella. Nos fuimos en un bochito todos apretujados hasta Acapulco con ella. No sé cuántas horas hicimos. Llegamos a medianoche. Todavía ella fue a reventar más que nosotros. Yo iba con una chava que hasta le dije, a ver qué hacemos ahorita. Y me dice, ¿para qué tú vienes con ella? Que no sé qué fue. Grave error del director. No intimidar con la actriz principal para preparar el personaje para el día siguiente. El caso es que al día siguiente a las 8 de la mañana la única que estaba era Ofelia y yo llegué incluso como 5, 8 días ya estaba ella ahí. El demás equipo no estaban dormidos, tardaron en llegar. Filmamos todo el día en el sol de Puerto Marquesas y Ofelia se regresa en la tarde en avión. Porque además de la telenovela ensayaba con Julio Castillo el Evangelio en el Teatro de la Danza y tenía ensayo el domingo en la noche para el lunes siguiente ir a la telenovela a las 9 de la mañana. Ella pagó su avión de regreso y nos prestó todavía 100 pesos de aquel entonces para regresarnos para las casetas y la gasolina. Con 100 pesos regresa uno de Acapulco. Me interesa mucho la imagen sugerente de la mujer, me interesa mucho como... Siento que, bueno, vivimos en un país de doble moral y en un país donde las cosas se dan como
como implícitamente, no son muy explícitas. Por ejemplo, el carnaval de Tlayacapan, hay una como sexualidad muy latente todo el tiempo, pero es como encubierta, todo el tiempo la encubren, no, los hombres con máscara y las mujeres, aunque no usan máscara, pero de todas maneras, no, como que no se sueltan, pero esa sensualidad encubierta me encanta como captarla, entonces, como que hay una búsqueda también en la intimidad femenina y en algunas cuestiones que no son muy visibles entonces como captar y descubrir por un lado la mujer, por otro lado la cuestión social. Y yo creo que es lo que no que el primer libro que a mí me recomendaron en el CUEC y el primer libro que yo leí en el CUEC fue Método y Materialismo Dialéctico, lo cual agradezco porque desde ahí, ya fue 68, desde ahí mi pensamiento creo que es claro y científico, desde el 68, gracias al CUEC, y he regido mi pensamiento desde el materialismo dialéctico. Yo no he cambiado de opinión, creo que por ahí va la onda y no veo otra porque es la única forma científica de ver la realidad. Entonces, creo que eso va en mis videos de alguna manera implícita, esa forma dialéctica de ver la realidad. Entonces ahí no es que yo quiera ser político, simplemente tengo una posición y creo que esa posición queda junto con la temática femenina y el rock como instrumento también liberador y como instrumento antisolemne y como instrumento de ruptura también y de cuestionamiento, ¿no? Y de sensualidad también, que va unido a la mujer en este caso también. Mis peores películas, las malas, pero malas de verdad, son con actores profesionales. Tengo una que se llama ¿Qué tiempos aquellos?, que es pésima realmente. Yo no salí el día del estreno. Me quedé escondido atrás, me dio vergüenzas, hasta que se fueron todos salí. Fue horrible esa película. Y sale Juan Ferrara, Enrique Guzmán, Ofelia Medina, Tamara Garina, Patricia Spíllaga, Juan Ferrara, no sé, ya lo dije, no sé cuántos salen, y la película es pésima. Y luego yo le doblé la voz a Juan Ferrara porque Juan no podía. Y me dice mi hermana que estaba en el estreno, que Elena Rojo, era la esposa de Ferrara, nomás lo volteé a ver cada que se oía mi voz, en lugar de la de él. Lo volteé a ver como diciéndole, no mames, ¿qué es esto? Luego yo no salí, fue en la ANDA, en un concurso de la ANDA. Se llamó ¿Qué tiempos aquellos? No, yo me quedé hasta que todo el mundo se fue. Dije, no. Y ese fue un fracaso. Y otro fracaso, porque fue una película que se llamó Superman cayó en Vietnam y Tarzán en Angola. Eso fue en San Cristóbal Las Casas. De ver la sala con 200 personas, que acabaron como 7. De estar yo en la cabina de proyección, como se iban y se iban y se iban y se fueron. Porque después, a los 2 años, regresé con un toque de rock y ya volví a recuperar en San Cristóbal mi fama mal perdida, pero fueron 2 fracasos espantosos y fueron con actores, con profesionales. Siempre que trabajé con actores profesionales, mala película. Son 35 años y han sido como 2 fases, porque primero fue cine. El cine Super 8 fue de una manera. Definitivamente cuando desapareció el Super 8 sí fue un parteaguas para mí porque no fue fácil adaptarme al video. Pareciera que sí, que por qué no, que es muy sencillo, pero no, me costó creo que pues casi unos 5 o 6 años poder empezar a sentirme a gusto en el video. Realmente los primeros años fueron medio traumáticos, porque en el Super 8 yo ya había desarrollado como una técnica adaptada al formato. Es decir, no era buscar la narrativa cinematográfica tal ortodoxa, sino más bien era a partir del formato adaptarme y de ahí sacar el provecho de acuerdo al lenguaje cinematográfico, digamos. Entonces, un ejemplo, Tlayacapan, que ganó el primer lugar del concurso de la ANDA en 76. Yo considero que es de los primeros documentales hechos en México donde la historia donde no hay una voz en off, pues en esa época, en 76, donde se platica a través de las entrevistas de las personas, son las que narran la historia. ¿Qué es lo que se hace actualmente en el documental? Acabo de ver uno del español sobre el 11 de marzo. Y así es, totalmente no hay voz en off ninguna. Todo lo que se narra ahí son testimonios vivientes. Ahora se hace eso, pero en aquel entonces no es porque no era tanto la innovación cinematográfica nuestra en los superocheros, sino que acababa de surgir el formato con sonido directo. Entonces la única forma de utilizarlo era esa, porque voz en off no se podía poner porque bajaría la calidad de la grabación. No había cómo editarla, no había cómo poner música y audio. Entonces había que adaptarse a las circunstancias del formato. Por lo tanto, casualmente yo pienso, no, más bien causalmente, esa película como Tlayacapan
o luego dices El Hombre Nuevo, tienen esa forma del cine directo cubano que empezaba a surgir en esa época. Luego vino aquí a México a dar un curso Rush, que murió hace poco, de ahí salió Luis Lupone, por ejemplo, dio un curso de cine directo, pero nosotros ya lo estábamos haciendo como 4 o 5 años antes, cuando la Kodak lo sacó. Pero vuelvo a decir, es por situaciones del formato. Entonces eso me llevó a incluso llegar a la conclusión de que de diálogos en el Super 8, Retes lo hizo, ¿no? Pero era muy peligroso y muy difícil. Entonces volví a retomar las primeras películas como El Fin y A Verdad para hacer un toque de rock, porque pensé que la mejor forma de narrativa que podía hacer era la muda, dada la dificultad de audio que se tenía en Super 8, porque había que poner una pista. Si el rollo venía de fábrica, tenía una calidad, la de Kodak. Pero si era AFA, tenía otra calidad. Y si iba una Producciones de La Vega a ponerle la otra cintita a la copia, era otra calidad. Entonces la película tenía 3 calidades diferentes a la hora que pasaba. Había que estar en el proyector uno como cácaro, subiendo y bajando, ya, o sea, yo ya sabía en qué partes. Entonces el toque de rock fue adaptarse a las circunstancias, y creo que es la película eminentemente superochera desde mi punto de vista, en su forma. Porque no imitó al cine comercial, porque buscó como adaptarse al formato, aprovechar las circunstancias del formato para hacerlo. Entonces por ahí fue el trabajo, y eso me pasó posteriormente en la segunda etapa en el video, dado que mi trabajo todavía fue de manera lineal. Entonces empecé a adaptarme una serie de las limitaciones técnicas, a buscar sacarle provecho al formato y a crear como una narrativa a partir del formato mismo. La primera cámara de los hermanos Lumière era una cámara que servía para filmar, para proyectar, para revelar y para copiar. Entonces esa pequeña camarita era un estuche de monerías, y las actuales cámaras de video digitales, chiquititas incluso, sirven casi para lo mismo, y además tienen efectos, son todo un laboratorio. Una unidad de producción actualmente puede ser una camarita chiquita y una laptop. Con eso tuvimos unidad de producción, en lugar de camiones y cables y técnicos y comedores y cuanta madre y policías. Pues con una camarita y 2, 3 personas se puede armar muy bien una película, un documental. Porque en el Super 8 sí era una bronca, una camarita que a veces no tenían zoom, a veces no tenían diafragma, no podías regular la luz, el audio era automático. Entonces la edición era, híjole, un pedazo tras otro pegarlo, el sonido entraba, cuando en el proyector entraba antes el sonido que la imagen, una serie de cosas a las que había que adaptarse para. Entonces yo creo que en la actualidad todo eso se ha perfeccionado con el video. Entonces por eso creo que se toca. Y en cuanto a sentido ético, pues creo que sigue siendo lo mismo. Las cosas no han cambiado en el país, más bien creo que han empeorado en muchos aspectos. Si bien hay un desarrollo tecnológico, pero a nivel injusticia social está peor que en los 70. Y yo en lo que estoy inmerso ahorita en la actualidad con el video, me gusta mucho el captar lo que les decía hace rato de la intimidad, la intimidad que permite el video, como el penetrar a mundos no cotidianos, bueno, que son cotidianos pero no vistos, a los que no tenemos contacto directo la mayor parte de los seres humanos. Entonces como a penetrar en la intimidad o en lo oculto hasta en los subconscientes de los personajes, pero no de manera explícita, sino de una manera implícita, como sugerida, como que estoy descubriendo nuevas formas narrativas. Michael Moore me animó cuando vi al gordito desfajado, que no le importaba salir ante la pantalla y demás, pero además de una manera correcta, no llamando la atención ni acaparando acá como locutor de Televisa. Y por eso con el de las ultrasónicas, como una nena como yo, no se toma a la ligera. Siento que ahí es como estoy empezando a hacer lo que realmente quiero hacer, como penetrar más a los interiores, como sacar más mi vida cotidiana, mi propia expresión, pero no de una manera protagónica, acá de yo soy el chingón, sino como un testigo también, un testigo que también puede surgir y puede ser uno mismo, ¿no? Y esa como intimidad que se está logrando a través del video, y ese como ojo del director, o de Bertov inclusive, pero ahora mucho más implícito que antes, ¿no? Mucho más fuerte,
que ser una voz en off desde atrás y tomar una posición como ajena un poco, así como, como objetiva, digamos, entre comillas, ¿no? Sino creo que el director puede involucrarse más en la propia narración y en la propia historia como un protagonista, inclusive sin llegar a ser, vuelvo a insistir, protagónico y mamón acá de, yo soy Superman. Volvería a ser Super 8 si alguien me produjera, pero yo por mi cuenta no creo. Por eso hago cine independiente y por eso trabajo conforme.